Bendiciones de Dios para tu vida. Te habla tu hermano, Pastor Isaac Pimentel, y a la vez invitándote a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. En este momento quiero trabajar un tema que entiendo que es de vital importancia en la vida de cada uno de los creyentes, en la vida de cada una de las mujeres y los hombres de Dios. Realmente resulta muy difícil poder servir a Dios como Dios manda sin tener esto de lo que quiero hablar en este momento, porque es imprescindible que los hombres y las mujeres del Señor cuenten con esta herramienta, este don que da el Espíritu Santo para poder ser eficaces en la obra del ministerio y también para nosotros cuidarnos y guardarnos en el Señor. Es un don que entiendo que escasea en muchos lugares. Es un don que entiendo que para tenerlo hay que tener una vida de oración y estar muy sujeto al Espíritu Santo. Y sé que muchos se estarán preguntando de qué don es que estoy hablando. ¿A qué que estoy haciendo referencia? ¿Qué don es este? Bueno, pues hoy quiero hablar sobre el don del discernimiento de espíritu. El don de discernimiento de espíritu. La Biblia nos dice en el libro de Primera de Corintios 12:10, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, diversos dones de lengua, a otro interpretación de lengua. Entonces aquí vemos dentro de este grupo de dones del espíritu, vemos el de discernimiento de espíritu. Ahora bien, observemos que nos dice que lo que vamos a discernir o lo que este don nos capacita para discernir es espíritus. Entonces es importante tenerlo, ya que nuestra guerra, nuestra batalla, no es contra sangre ni es contra carne, sino que es contra principados, ¿verdad? Contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, contra espíritus. Los espíritus son invisibles y no poseen cuerpo. Por lo tanto, en el entendimiento humano, el conocimiento humano, en el raciocinio humano, no caben. ¿Por qué? Porque el hombre natural, dice la Escritura, no percibe las cosas que son del Espíritu, pues no la puede entender, para él son locura, pues se han de discernir de manera espiritual. Entonces, ¿qué acontece? Que el don del discernimiento de espíritu, a eso es que viene. A que nosotros podamos discernir en el espíritu los espíritus, si vienen de Dios o si no vienen de Dios. El mismo apóstol Juan nos llama a probar los espíritus para ver si son de Dios. Probad los espíritus. Impresionante. Pablo nos está hablando del don de discernimiento de espíritu. Juan nos habla de probar los espíritus. Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir de manera espiritual. Entonces podemos ver aquí con claridad que el no tener el discernimiento de espíritu es de grave problema para el creyente. Porque si nuestra guerra es contra huestes espirituales, contra demonios, que son espíritus, contra principados, que son espíritus, y nosotros no contamos con una herramienta para identificarlos, para saber y conocer que ellos son los que están operando, entonces estaríamos trabajando a ciegas.
estaríamos trabajando sin el conocimiento de lo que debemos hacer cuando esos espíritus se están manifestando o cuando esos espíritus quieren venir a nuestras vidas. Literalmente, el discernimiento de espíritu es indispensable en la vida del creyente, porque si no lo tiene, entonces el creyente podrá ser engañado. Ahora bien, veamos algunos aspectos que el apóstol Pablo no trabaja con respecto a este don. Dice, se ha de discernir espiritualmente. Observe esto. Si el apóstol Pablo, por el Espíritu, el mismo Espíritu Santo, nos está diciendo a través de Pablo que ese don es para discernir espíritu, ¿qué sucede con aquellos que no lo tienen? Ya te dije, no tienen la capacidad de discernir cuando algo viene de Dios o cuando algo no viene de Dios. Grave. En el ministerio evangelístico, yo me he topado con cosas que solo el discernimiento de espíritu me ha dado a mí entender si es de Dios o si no es de Dios. Recuerdo en una ocasión que me invitaron a ministrar a una congregación y iba a estar varios días de campaña, varios días de cruzada en esa iglesia. Y desde el primer día vi una mujer que no me gustó su actitud. Algo entre el espíritu de ella y el espíritu mío no coordinaba. Pero la mujer, escuche esto, desde que yo comenzaba a predicar, y muchas veces en medio del culto, la mujer comenzaba a vocear. Pero ella supuestamente estaba alabando, estaba adorando al Señor. Comenzaba a decir, gloria a Dios, aleluya, a hablar en lenguas. Pero no obstante a esto, esta mujer era una líder de esta congregación. En lo personal, yo llamé al pastor, terminada la primera noche de cruzada, y le dije, pastor, hay algo que no me gusta en esa mujer. A lo que el pastor me respondió que el hermano era una diaconisa y que la mujer era una mujer muy de Dios en la iglesia. La segunda noche de campaña, yo dije que aquí hay algo que no me gusta. O sea, no me gusta la actitud de esta mujer en el culto. Su alabanza está mezclada. Perfecto. Me fui a orar al Señor. El Señor me dio a mí a entender en el espíritu lo que yo estaba sintiendo desde el primer día. La mujer tiene demonios. Lo que el Señor me da a mí a entender en mi tiempo de oración. Perfecto. Al otro día, yo llegué temprano a la congregación. Era el último día de campaña, el último día de cruzada. Y cuando llego, la mujer comienza a hacer lo que ella había hecho todas las noches. Pues cuando me entregaron el micrófono para predicar, yo me dirigí hasta donde ella estaba, le impuse la mano y la mujer cayó endemoniada. Cuando la mujer cae endemoniada, se me ocurre preguntarle que cómo se llama el espíritu que está en ella. Me dice que se llama Beliebelcán. Cuando dice que se llama el nombre que le acabo de mencionar, el Señor me da a entender a mí que esta mujer tiene un altar. Nosotros reprendemos el espíritu que hay en ella y yo le pregunto, ¿dónde tienes el altar? La mujer especifica dónde tiene el altar. Vamos a la casa, o sea, fue un grupo dentro del culto y fueron y tumbaron el altar y quemaron los cuadros. Esta mujer era líder, pero nadie en esta congregación se había percatado, se había dado cuenta que tenían una bruja, una mujer que servía la hechicería dentro de la congregación. Muchos de los problemas que habían en esa iglesia, que luego el pastor mismo me contó, y lamentablemente este pastor carecía de visión, era producto de la operación de esos espíritus en una iglesia donde no había discernimiento. El discernimiento de espíritu te hace a ti conocer cuando alguien que se te acerca
se te está acercando de parte del Señor, o si son espíritus demoníacos que lo están acercando a Él para quererte hacer daño o para influenciarte. Cuando alguien es sincero o cuando alguien no es sincero. Cuando alguien lo que te está diciendo es para bendecirte o cuando no es para bendecirte. Por eso es que hay muchas personas que cometen muchos errores cuando se conectan con personas porque ellos no disciernen que esas personas están poseídas por espíritus demoníacos que quieren introducirse en la vida de la gente. Entonces, ¿qué acontece? El discernimiento de espíritu nos da esa herramienta para podernos relacionar con personas correctas o con personas que nos beneficien. Un creyente siempre, a la hora de relacionarse con alguien, debe de activar en él el discernimiento de espíritu. Ahora bien, ¿cómo se activa el discernimiento de espíritu? Aquí vamos. Para ello, el creyente debe de ser una persona de mucha oración. Nadie con 10 minutos, con 15 minutos, con 20 minutos de oración va a activar el don de discernimiento. Para activar el don de discernimiento y mantenerlo activo en nosotros, debemos de ser personas de oración, personas que oren sin cesar, personas que estén todo el tiempo en esa línea del Espíritu para poder entender lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. Bien, observemos esto. Juan nos dice, prueben los espíritus, prueben los espíritus. ¿Cómo probamos los espíritus? A través del don de discernimiento. Es a través de este don que nosotros podemos ver si un espíritu viene de Dios o si no viene de Dios. Observen algo. En mi caso, me ha tocado bregar con mucha gente y me ha tocado trabajar con muchas cosas. En una ocasión, llegué a una casa y en esta casa habitaba un espíritu de las tinieblas. La familia que habitaba allí no se había percatado de que allí había un espíritu. Todos los días por la mañana esta gente amanecía discutiendo, peleando, no se llevaban bien, porque el espíritu de Satanás cuando está en una casa trae contienda. El espíritu de Satanás cuando está en una casa trae chisme. Cuando el espíritu del diablo está en una casa trae disensión. Y ellos no se habían dado cuenta que en esta casa habían espíritus inmundos que habitaban. Al llegar allí, recuerdo que, por cierto, me estaba quedando por unos días en esta casa, ya que me habían invitado a predicar. Oré al Señor y un joven que habitaba la casa cae endemoniado. Cuando el joven cae endemoniado, oramos por él, el espíritu se va, porque el Señor me reveló que en él había un problema. El espíritu se va y la casa regresó a la armonía. Impresionante. Hasta el día de hoy, esta gente están conectadas con nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque le bendijimos en algún momento en su casa, en su vida. Pero fíjense cómo ellos, una familia de unas 5 o 6 personas, no se habían percatado, no se habían dado cuenta que en su casa tenían una persona que estaba influenciada de demonios y esa persona se encargaba de meter demonios a la casa. No lo habían discernido, lo veían como algo normal, natural. Déjeme explicarle algo. Este es el problema cuando la gente no tiene discernimiento de espíritu. Que lo que es espiritual lo ven como algo normal, porque no lo pueden discernir, porque son naturales. Y el hombre natural, ya lo vimos, no entiende las cosas que son del espíritu, porque hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. En ministraciones de congregaciones me he visto con cientos de casos. Gente dando profecía, diciendo que es el espíritu que está hablando. Y cuando el espíritu de Dios ha venido a mi vida, hemos ministrado y no hemos dado cuenta que esa persona tiene demonios. Lo hemos ministrado y se le han manifestado los demonios. Montones de veces hemos visto gente danzando. Y la gente cree que están danzando en el espíritu y en la administración se ha descubierto que no, que era un demonio que estaba siendo manifestado en la vida de esa persona. Discernimiento de espíritu. Hay
mucha gente que Satanás les envía personas para dañarlo, personas para enamorarlos, personas para atraerlos. Y ellos no se dan cuenta, impresionantemente no se dan cuenta, que es una manifestación del diablo, que es una obra del diablo, que viene del infierno, lo que está llegando a su vida, que viene para destruirlo. Y ellos no se dan cuenta, porque no tienen discernimiento de espíritu. Una gran cantidad de gente ha caído en los lazos del diablo, en los lazos del enemigo, por no poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Impresionante. Escuche esto también, y quiero que le presten mucha atención. Dice el Señor, para que ustedes disciernan entre lo santo y lo no santo, entre lo limpio y lo impuro. Hay gente que ni eso discierne. Hay personas que muchas veces están mirando la televisión, ejemplo, y ellos no se dan cuenta, o sea, no se le activa el discernimiento para ellos darse cuenta que lo que están mirando a ellos le está haciendo daño a su vida espiritual o que lo está afectando. Hay personas que a veces no se dan cuenta que están en un lugar y la conversación que se está hablando le está dañando su vida espiritual, porque no tienen discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu va muy ligado al don profético, pero no es el don profético. Escúcheme, va muy ligado, está muy conectado a lo profético, pero no es el don profético. Son dones diferentes, pero muchas veces el don profético funciona con el discernimiento de espíritu, porque es imposible, y esto sí, es imposible que alguien sea efectivo con el don profético sin tener el don de discernimiento de espíritu. Pero se puede tener el don de discernimiento de espíritu y no ser profeta. No sé si me di a entender. Cada creyente tiene que tener el discernimiento de espíritu. Esto no es exclusivo, no es un don exclusivo para los que ministran, para los que sirven en el altar. No, es para todos. Todos los creyentes tienen que tener discernimiento de espíritu. En mi caso, yo he sabido llegar a lugares y ver literalmente demonios en persona y decirle a personas, a hijos míos, decirle, esa persona está endemoniada. O sea, vi el espíritu de Satanás. Y al poco tiempo, las personas darse cuenta por qué yo había dicho eso. ¿Cómo se manifiesta el don de discernimiento de espíritu? La vida nuestra. Bueno, pues nos puede llegar por una revelación. Se nos abre la visión para ver cosas que los demás no están mirando. Muchas veces se puede manifestar también como un enojo, algo que te incomoda, que te hace sentir mal. Pero tú te das cuenta que no es un enojo normal, natural, de estos enojos que tenemos los humanos, sino que es un enojo que va a una línea espiritual. Vuelvo y te repito, tienes que tener el entendimiento abierto, tienes que tener una vida de oración activada en ti. Tienes que ser un hombre, una mujer de oración para poder fluir bien en el discernimiento y no llegar a lo que muchos han llegado, porque hay gente que dicen tener discernimiento de espíritu, pero realmente lo que tienen es un espíritu de prejuicio. El prejuicio no es discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don que da Dios y se lo da al creyente. Pero para el creyente tenerlo activo, ya te dije, tiene que mantenerse orando. Así que reprenda en el nombre de Jesús todo espíritu de prejuicio que haya venido a su vida, todo espíritu de prejuicio que quiera venir a traerle a usted pensamientos de cosas que nada tienen que ver con el discernimiento de espíritu. Cuídese de sus prejuicios, en el nombre de Jesús. Ahora bien, observemos algo más. Probad los espíritus. Me gusta esa palabra de
probad los espíritus. Conocer si es de Dios o si no es de Dios. Para ello, usted necesita tener sine qua non al Espíritu Santo. Necesitas tener al Espíritu Santo. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tendrás el discernimiento de espíritu, pero también podrás conocer todo lo que no viene de Dios. Todo lo que no viene de Dios. Interesante esto. Hay personas que vienen a tu vida con apariencia de piedad. Que vienen a tu vida y tú dices, óyeme, aquí todo va a salir bien. Pero si tuvieras el discernimiento de espíritu, posiblemente te dieras cuenta de que lo que ha venido a tu vida es un engaño. De que lo que ha venido a tu vida es algo que te quiere destruir. De que lo que ha venido a tu vida te quiere matar, te quiere quitar la bendición de Dios. Entonces, ahora bien, discernir, entender, comprender y actuar. Porque el que discierne comprende. El que discierne entiende. Y el que discierne actúa en base a lo que ha discernido y entendido por el Espíritu. Entonces, como creyente, tienes que aprender a discernir. Que fulano de tal está enamorado de mí, ¿viene de Dios? Que fulana de tal siente algo por mí, ¿viene de Dios ese sentimiento? ¿Es de Dios para mi vida? Discernimiento. Que fulana está buscando amistad conmigo, ¿viene de Dios? ¿Es una conexión de Dios? Que fulano de tal se quiere conectar conmigo, ¿viene de Dios esa conexión? ¿O es alguien que Satanás te ha enviado con un espíritu para distraerte y quitar de ti la bendición del Señor? Entonces debes cuidar esa parte, ojo abierto, porque estamos en una guerra espiritual. Y en medio de esta guerra espiritual, Satanás va a enviar a sus emisarios para quererte dañar. Hay gente que no le gusta que uno hable del enemigo, pero hay que entender que tenemos un enemigo. La Biblia dice que no desconocemos sus maquinaciones. Por lo tanto, Satanás vive maquinando malicia destructivas contra nosotros. Entonces, el creyente debe decir, no, espérate, tengo que activar en mi vida el discernimiento de espíritu. Tengo que ir al altar de Dios para que el Señor me dé ese don, porque necesito ese don. Y el Señor sabe que todo creyente necesita tener el don de discernimiento de espíritu. Por eso te repito de nuevo, no es un don para algunos, es un don para todos. Todos los creyentes tienen que tener discernimiento de espíritu. Entonces, ora a Dios. Dile al Señor, revélateme, abre mi entendimiento para que yo pueda comprobar, para que yo pueda saber cuando algo viene de ti o no viene de ti. Porque es importante que usted, hermano, que me escucha, que me ve, pueda entrar en esa dimensión del espíritu y fluir en el don del discernimiento de espíritu. Cuando tú tienes discernimiento, solo con llegar a una casa tú percibes lo que se mueve en esa casa. Tú llegas a una congregación y percibes lo que se mueve en esa congregación. Una persona viene para ser ministrado y tú percibes qué tipo de espíritu tiene. Si es de Dios o si no es de Dios. Porque lo de Dios se conecta, pero lo que no es de Dios se rechaza. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu, te conectas con lo de Dios, pero rechazas todo lo que no viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque puedes probar los espíritus. Porque puedes mirar más allá de lo que la mayoría de la gente puede ver.
Entonces, vamos a activar el discernimiento de espíritu. Vamos a activar en nosotros una vida de oración que nos lleve al siguiente nivel para no ser engañados por el enemigo. Que la próxima persona que llegue a tu vida, que la próxima oferta que llegue a tu vida, tú puedas discernir si viene de Dios o si no viene de Dios. No podemos caminar como ciegos. Yo he visto personas que caminan como ciegos, que aún tú le dices, eso no es de Dios. Y está a la vista, o sea, no necesita ser ni siquiera muy profundo en Dios. Y ellos caen en el error porque carecen del discernimiento de espíritu. Carecen de esa capacidad de poder discernir. Por lo tanto, tú que me estás mirando, pídele al Señor en oración. Señor, dame discernimiento de espíritu. Revélate a mi vida. Dame esa herramienta que yo necesito. Necesito ese don fluyendo en mi vida. Dámelo, Señor. Pídeselo con fe. Porque de que lo necesitamos, lo necesitamos. Lo necesitamos para todo. Para hacer negocios, para relacionarnos, para orar, para ministrar. Lo necesitamos para todo. Porque muchas veces estamos en un lugar sentado y cuando tenemos discernimiento de espíritu, decimos, wow, aquí hay algo que no es de Dios. Aquí se está moviendo algo que no viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tienes el discernimiento de espíritu. Mientras tanto, los normales están tranquilos y no se han dado cuenta de que allí está funcionando una entidad espiritual que no viene de parte del Señor. Pero a ti, que tienes discernimiento de espíritu, se te está revelando. Lo estás conociendo, lo estás mirando. Se te mete ese enojo espiritual. Dice, aquí hay algo que no es de Dios. Aquí hay algo que no viene de parte del Señor. Aquí hay algo que no funciona conforme al diseño de Dios. Entonces arrancas en esa guerra espiritual, ¿verdad? Y te pones en comunión, comienzas a reprender, comienzas a echar fuera en el nombre de Jesús. Y de un momento a otro la atmósfera cambia porque tú eres una persona de oración, porque tú eres una persona que tiene discernimiento de espíritu y has recibido la revelación del espíritu de que lo que había ahí no venía de parte del Señor. Qué hermoso es cuando nosotros podemos fluir en el don del discernimiento de espíritu. Es más, la mayoría de la gente ni cuenta muchas veces se va a dar. Pero tú, que tienes discernimiento, vas a fluir y vas a limpiar la atmósfera en el nombre de Jesús. Porque también tener discernimiento de espíritu dado por el Señor es tener la capacidad, la autoridad espiritual para poder echar fuera toda influencia, toda fuerza de maldad en el nombre de Jesús. Si están escuchando un perro por ahí ladrando, es de los vecinos. Aleluya. Pero esto no va a dañar nuestra comunión. Así que quiero ministrarte esto y decirte, entra en la presencia del Señor y activa el don del discernimiento de espíritu. ¿Cuánta gente en las iglesias danzando sin el Espíritu Santo? Hablando en lengua sin el Espíritu Santo. Juan dice, probad los espíritus, porque han salido muchos falsos profetas. ¿Cuánta gente? Falsos profetas en los altares. Porque no hay discernimiento de espíritu. Pero cuando hay discernimiento de espíritu, tú dices, sabes que ese profeta es de Dios o si no es de Dios. Porque tienes el discernimiento de espíritu. Para entender y conocer, tienes el entendimiento. Wow, Dios mío. Tienes el entendimiento ejercitado en el discernimiento. Como dice la Escritura en el libro de los Hebreos también. Que tenemos el entendimiento ejercitado en el discernimiento. Para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, ¿vieron por qué es importante tener el don del discernimiento de espíritu?
¿Por qué es importante fluir en Él? ¿Por qué es importante manifestarlo? Espero que estas palabras hayan sido de bendición a tu vida. Espero que Dios te haya hablado y te haya ministrado. Escríbenos en la bandeja de los comentarios tu experiencia. Escríbenos tu testimonio. Escribe cómo Dios te ha ministrado. No olvides suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta un próximo video.